enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar a la barca e ir delante de él a la otra ribera. Entre tanto que él despedida a la multitud, subió al monte a orar aparte. Y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló. Diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Jesús te dice en esta mañana: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él le dijo: ven. Yo quiero que tú le digas al hermano que está a tu lado: el Señor te está diciendo ven. El Señor te está diciendo ven. Aleluya, alabado sea el Señor. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres Hijo de Dios. Verdaderamente eres Hijo de Dios. Amante Padre que reinas y moras en los cielos, en este momento queremos hablar de tu palabra. Que no sean mis palabras, sino las tuyas, Señor. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Los que caminan sobre el agua reconocen la presencia de Dios. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Este pasaje está enmarcado después de aquella multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Jesús había hecho un milagro poderoso, convirtiendo o alimentando 5,000 personas con solamente 5 pancitos y 2 pececitos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Los discípulos habían estado viendo esos portentos, esos milagros que Dios había hecho, que Jesús había hecho. Y ellos, quizás, eso a veces nos sucede a nosotros, cuando estamos viendo las cosas poderosas de Dios, nos sentimos con calor, nos sentimos con el fuego del Señor, y a veces sentimos que ya no necesitamos al Señor. Amén. Me ha pasado. No lo estoy diciendo por usted, lo digo por mí. A veces sentimos que con nuestros propios recursos ya es suficiente. Jesús, quizás conociendo el corazón de los discípulos, Él los manda. Y le dice: ok, móntense en la barca. Fíjense, ellos no se fueron porque quisieron. Jesús les encomendó que se montaran en la barca, que se fueran y que llegaran y que lo esperaran en la otra orilla. Yo pienso que nosotros como cristianos, y ellos quizás en su momento, o en ese momento, lo que debieron haber hecho es decir: Señor, no. Si tu presencia no ha de ir conmigo, mira, no me muevo de aquí. Pero los discípulos tenían a Pedro. ¿Quién era Pedro? Un pescador, un gran conocedor del mar, un gran conocedor de la navegación, alguien que en título podía ser el capitán de la barca. Podía ser la persona que si algo empezaba a ir mal, los discípulos podían mirarlo y decirle: Pedro, ¿qué hacemos? ¿Qué hay que hacer? Sube la vela, baja la vela, tira el ancla, amarra la soga, ponga allá, rema. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Porque a veces nos es mucho más fácil como persona, como creyente, depender de los demás que depender de Dios. Y podemos cruzar de esta orilla a la otra sin Dios. Sin Dios,
creo que el viaje no sería lo mismo. Creo que vendrían las tormentas, vendrían el viento contrario, vendría oposición, vendría batalla espiritual a nuestras vidas. Pero si nosotros decidimos que Cristo nos acompañe en todo momento, no vamos a pasar nunca por ninguna situación difícil. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor. ¿Cuántos alaban al Rey de Reyes y Señor de Señores? Aleluya, santo es el Señor. Amén, gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Santo, santo, santo. Mire, los discípulos obedecieron a Jesús, pero cuando se dieron cuenta de que había tempestad, oposición, que había problemas y que habían estado batallando la noche entera, ya era casi cerca de las 4 de la mañana, y Jesús se va acercando a ellos, caminando sobre el mar, para ir a ayudarles, para salirle al encuentro. Y de momento los discípulos, cuando miran, dicen: ¡un fantasma! Mira, cuando tú y yo estamos enfocados en hacer las cosas a nuestra manera, cuando nosotros nos sentimos que somos los capitanes de nuestra barca y queremos conducir nuestra vida y tomar el control y el timón, y no se lo queremos entregar a Jesús, cuando la presencia de Dios se manifiesta en tu vida y en la mía, lo primero que pensamos es que es un fantasma y que no es Dios. Porque va a venir palabra de Dios a tu vida que te va a decir: no, no es por ahí, tienes que doblar a la derecha, no a la izquierda, no, párate, no, continúa. Cuando escuchas la voz de Dios hablándote a través del mensaje de la palabra, a través de la predicación del pastor, a través de un consejo de los hermanos, lo primero que decimos es: eso no es de Dios. Pero sí es Dios que te está hablando. Cuando tú y yo nos apoyamos en nuestra propia fuerza, cuando tú y yo nos convertimos en los capitanes de la barca y le decimos a Cristo: espérate, Señor, quédate en la otra orilla orándole al Padre. Jesús amaba tener tiempos con el Padre. Se apartaba. Los discípulos también pudieron haber dicho: Señor, si tú te vas a quedar aquí para orar, para tener un encuentro con el Señor, yo también quiero hacer eso. Yo me quiero quedar contigo. Pero no, ellos se fueron. Obedecieron al Señor, es cierto. A veces el Señor, en su voluntad permisiva, nos va a dejar que nosotros hagamos cosas porque Él conoce nuestro corazón y nos quiere enseñar y se quiere acercar a tu barca. Él no es invasivo. Él no va a llegar y te va a dar una patada y te va a decir: quítate que voy a tomar el control yo. Él va a dejar que tú recapacites y que tú entiendas que el único que puede organizar tu vida, el único que puede hacer las cosas diferentes, el único que puede cambiarlo todo, es Jesús. El único que puede tornar la noche en día, la tempestad en calma, es Jesús. Díselo al hermano que está a tu lado: es Jesús el único. Es Jesús el único. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Todos tenían puesto la confianza en Pedro porque Pedro era el capitán. Estaban en medio de una tormenta y todo el mundo quizás mirando a Pedro. ¡Pedro! Bueno, no Pedrito el que está aquí, Pedro el de la Biblia. Pedro, ¿qué hacemos, Pedro? Y Pedro, dando sus instrucciones, él que sabía del oficio: hagan esto, tiren lo otro, tiren lo que está sobrando, quiten lo que... Mire, cualquier esfuerzo humano que nosotros hagamos es nada si no contamos con Dios. Dios tiene que ser lo primero en nuestras vidas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y ahora a lo mejor tú dices: Rolandito, tú no sabes lo que tú estás hablando, porque tú no sabes los momentos difíciles que yo he pasado en mi vida. Cada uno de nosotros hemos pasado momentos difíciles y cada uno de nosotros tenemos nuestra barca que abandonar. Cada uno de nosotros tenemos una barca que nos está limitando nuestro espacio. Una barca, quizás la barca que Pedro estaba manejando era de unos 20 metros. No sé cuántos pies serán, quizás unos 33 pies o 40, no sé. Quizás la barca era solamente de 10, quizás la barca era de 50. El espacio que tenían era limitado. Sin embargo, Jesús venía caminando sobre el mar. Venía caminando con el control de la vida de ellos, la tuya, la mía y la de todos.
Un mar en tempestad, si nunca he estado en uno, yo nunca he estado en uno, pero he visto los videos. Es terrible. Las olas suben y bajan. El agua empieza a anegar la embarcación. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo no sé tu problema. Yo sé que estás atravesando algo en estos precisos momentos. Yo sé que tienes necesidad de Dios. Quiero decirte algo. Hay una fe de tierra firme, pero hay otra fe que es de mar adentro. Afuera del agua, todo el mundo sabe nadar. Meterse en el agua es otra cosa. Hay una fe de tierra firme, la de la teoría, la de esto fue lo que aprendí, pero hay una fe que es ahí en la prueba, ahí en el momento de fuego, ahí en el momento difícil. Esa fe es la que el Señor quiere que nosotros pongamos en acción. Alabado sea el nombre del Señor. Y los que caminan sobre el agua, lo primero que tenemos que hacer es reconocer la voz de Dios. Porque ellos dijeron que venía un fantasma, pero Jesús les dijo, aleluya, no teman, no teman, yo soy, tengan confianza, soy yo, Jesús. Más claro ni el agua. De hecho, me hace falta tomar un poquito. Bendito Dios. Mire, más claro ni el agua. Jesús les dice, no teman. Iglesia Nueva Vida, no temas. Yo soy, te está diciendo el Señor. Tengan confianza. Yo soy Jesús. Jesús es el nombre que es sobre todo nombre. Nombre en el cual se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Es el único nombre en el que los demonios salen. Es en el único nombre en que los enfermos se sanan. Es en el único nombre en el cual tenemos salvación. Aleluya. Santo es el Señor. Los que caminan sobre el agua escuchan y reconocen la voz de Dios. Aleluya. Santo, santo es su nombre. Mire, cuando el mar está en tormenta y todo te está yendo mal y se aparece alguien y algunos discípulos decían, es un fantasma. Tú dices, mira, si esto estaba malo, yo creo que ahora se va a poner peor. Porque hemos visto siempre este pasaje y hemos visto y vemos nuestra vida siempre mirando las cosas negativas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Vemos más los problemas que las soluciones. Vemos más los problemas que las soluciones. Yo tengo una tía y en medio de una situación que yo estaba pasando me dio un consejo y no es cristiana. Dios utilizó una piedra y me dijo, los problemas tienen la importancia que tú le des. Los problemas tienen la importancia que tú y yo le damos. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. A veces pensamos que esto se va a poner peor, pero el que calma las tormentas venía para encontrarse con ellos. Aleluya. Mira, esto es una advertencia. Estás pasando por tormenta. El Señor Jesús está pasando cerca. No lo confundas con un fantasma. Y cuando Él te diga, no temas, soy yo, Jesús, reconoce la voz. Eso fue lo que Pedro hizo. Pedro reconoce la voz de su Señor. Y entonces dice que Pedro le da esa palabra y le dice, Señor, si eres tú, manda. Manda, Señor, porque tú eres el que gobierna. Manda tú, Señor. Mira, alabado sea el nombre del Señor Jesús, los que caminan sobre agua disciernen la voluntad de Dios. Los que caminan sobre el agua disciernen la voluntad de Dios. Pedro no se lanzó al agua. Digo, es el Señor, voy corriendo, voy para allá. No. Pedro escuchó su voz. Sabía que era Él. Pero tenía que pedir permiso. Porque a la presencia de Dios hay que entrar con permiso. Hay que tocar la puerta. Hay que doblar las rodillas. Hay que entregar. Tenemos que entregar muchas cosas. Iglesia Nueva Vida, tenemos que entregar muchas cosas al Señor. Tú y
y yo tenemos que entregar muchas cosas. Entregarle la barca. Y la barca puede ser tu problema. La barca puede ser tu enfermedad. La barca puede ser tu preocupación. La barca puede ser la situación difícil que estás pasando. Yo no la sé, pero tú sí la sabes. Tú tienes una barca. Pero no te salgas porque te vas a salir así ya. Busca y toca la puerta. Dice que al que llamare, se le abrirá. Dice que al que llamare, se le abrirá. Dice Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama, clama. Pedro tocó la puerta porque los que caminan sobre el agua disciernen la voluntad de Dios. ¿Y cómo la podemos discernir? Orando. Orando. Pidiéndole al Señor, Señor, si eres tú, manda que vaya a ti. Manda a que esta tormenta se acabe. Manda a que mi problema se vaya. Manda que mi situación de enfermedad termine. Manda a que todo lo que está pasando en mi vida sea arreglado por ti. Manda, Señor. Porque el único que tiene la solución, como dijimos ahorita, es el Señor. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Pero Pedro no solamente oró y se lanzó, como decimos nosotros, cuando más jovencito, que uno andaba buscando novia, siempre habían algunos hermanos que daban buenos consejos y otros daban malos consejos. Y uno de los malos consejos, que venían con parte de verdad y parte de mentira, ¿no? Decían, oye, orando a Dios, pero con el mazo dando. Quiere decir que había que golpear a la muchacha en la cabeza, ¡pum!, para podérsela llevar, ¿no? No. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mire, alabado sea el nombre del Señor. Los que caminan sobre el agua disciernen la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Gloria a Dios. Yo le pudiera preguntar a la iglesia, ¿cuál fue el primer paso que dio Pedro? ¿Con qué pie lo hizo? ¿O con qué parte de su cuerpo dio el primer paso? El primer paso Pedro lo dio en su corazón. El primer paso Pedro lo dio con su alma. El primer paso Pedro lo dio escuchando la voz de Dios, discerniendo, alabado sea el nombre del Señor Jesús, y haciendo la voluntad de Jesús. Pedro le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Porque el Señor le puede haber dicho, sí, Pedro, ven nadando. Y bueno, ya ahí lo hubiera tenido que hacer. Pedro le especificó y le dijo, Señor, ahí Pedro tuvo un acto de fe. Y nosotros siempre que criticamos a Pedro, y este mensaje no es de crítica, este mensaje es de lo positivo dentro de nuestras imperfecciones humanas. Porque siempre decimos, Pedro dudó y se hundió. Pedro tenía poca fe. Pero no miramos que él caminó. Y no miramos que él necesitó del Señor. No miramos que él miró a Jesucristo. Y tampoco miramos que fue el único que tuvo poca fe. El único que tuvo poca fe, y el único que caminó, y el único que el Señor salvó, y el único que fue ahí hasta que el Señor asió de su mano, fue Pedro. Bendito Dios. Yo no puedo encontrar un pasaje más positivo que este. Gloria a Dios. Y a veces nos vamos a la parte de que, mira, dudó. Sí, el Señor nos va a reprender porque sabe cuál es nuestra condición. Sí, el Señor nos va a decir, ¿por qué dudaste? Si yo estoy aquí. Sí lo va a hacer, y es parte de nuestra naturaleza humana, es parte de cómo somos nosotros, es parte de seguir dependiendo de Dios. De depender de la voluntad de Dios. Aleluya, ¿cuántos alaban al Señor? Santo es su nombre. Porque a veces los actos de valentía no son los únicos que nosotros necesitamos. Sí, en ocasiones hacen falta, en la fe hacen falta acciones valientes. Pero también no nos podemos lanzar sin que Dios haya dicho la última palabra. Aleluya. Acuérdate que Dios tiene la última palabra. Dile al hermano que está a tu lado, Dios tiene la última palabra. Yo no la tengo. Nadie aquí la tiene. El único que tiene la última palabra es el Señor. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Mira, si Pedro se lanza en el primer paso sin recibir el permiso del Señor, en el primer paso hace. Alabado sea el nombre del Señor. Yo creo que nuestro Señor Jesús, en medio de la oscuridad, en medio de la tormenta, estaba feliz y estaba contento de que uno de sus discípulos, el más temperamental, el que a veces cortaba, bueno, hizo de todo, Pedro hizo de todo,
Y vamos a decir que no estamos hablando negativamente. Un ser humano, alguien que reconoce sus faltas. El que negó a Jesús, pero después arrepentidamente lloró y dijo, Señor, perdóname. Aquel que después, una vez lleno del Espíritu Santo, dio un mensaje. Una persona analfabeta, una persona que lo único que sabía era pescar. Pero una persona que su primera necesidad siempre fue Jesús. Su primera necesidad y su mirada fue Jesús. Pedro recibió una promesa de parte de Jesús, nuestro Señor, cuando le dijo, sígueme y voy a hacer de ti pescador de hombres. Sígueme, que te voy a cambiar el oficio para siempre. Sígueme, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Mira, Jesús ahí en medio de la tempestad y de la oscuridad alegró su corazón por la obra que Pedro iba a comenzar a hacer. Los que caminan sobre el agua salen de la barca. Tú puedes decir, Señor, que yo vaya a ti, y el Señor decirte, sí, ven. Y decir, Señor, un momentico, ¿puedo esperar que esa ola que acabo de pasar ahora mismo se vaya? ¿Y la otra? Señor, no estoy listo todavía. Mira, cuando el Señor te dice, ven, como tú estés, el Señor va a hacer la obra. No importa la condición en la que tú te encuentres. Si Jesús te dice, ven, ven. A veces, mira, Jesús no escogió a un doctor en teología que diera sermones a 10,000, 20,000 o 100,000 personas, llamado Pedro, para que fuera su seguidor. Jesús llamó a un analfabeto que no sabía leer ni escribir, que lo único que había hecho en su vida era pescar y pecar, porque era un pecador. Porque se lo dijo, cuando el Señor le dice eso, le dice, apártate de mí, Señor, que soy hombre pecador. Y Jesús le dice, no importa, yo voy a hacer de ti pescador de hombre. Cuando Dios te está diciendo, ven con toda tu condición, así como tú estás, Dios te quiere. Porque Él te va a perfeccionar. Porque Él no va a terminar de trabajar contigo. Él va a seguirte perfeccionando día a día, hasta que llegues a ser imagen de Él. Acuérdate, los que caminan sobre el agua, tenemos que imitar a nuestro Señor. Y Él se va a encargar de hacerlo a las buenas o a las malas, pero lo va a hacer. Porque si Él tiene un propósito y un plan contigo, Él lo va a hacer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Aleluya. Versículo 29, Jesús le contesta a Pedro y le dice, ven, ven, ven a mí. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Jesús le da luz verde a Pedro. Pedro, bandera verde, vamos, arriba, comienza a caminar, Pedro. Pedro, no mires el mar, no mires el problema, mírame a mí, pon tu atención en mí, mírame. No te desenfoques, Pedro, sigue. Y ahí es donde comienza la parte. Escuché por la radio y es en inglés un predicador que dice, la peor oración que tú puedas hacer es decirle al Señor, úsame, porque te va a usar. Créeme que te va a usar. Y bueno, es una paradoja, dije que es la peor, pero es para bien. No sería la peor, sería la mejor de las decisiones. Aleluya, alabado sea el nombre del Señor Jesús. Si Dios te está diciendo, ven y sírveme, ven, yo quiero usarte. Aleluya. Y tú dices, sí, Señor, lo voy a hacer. Tienes que prepararte. Mire, hermano, solamente a modo de testimonio, tenemos que honrar a la persona de nuestros pastores. No es fácil la labor que ellos tienen que desempeñar. Ellos están manejando una barca y yo estoy seguro que esa barca que se llama Iglesia Nueva Vida, tienen a Jesús como capitán. Eso yo estoy completamente convencido. Pero también en la barca hace falta un equipo de trabajo. Por eso cuando el pastor te dice, hermano, necesito de ti esto, o hermana, necesito de ti esto, considéralo. Ora, busca la voluntad del Señor, propóntelo en tu corazón y haz buenas obras. Imita lo bueno y hazlo. ¿Qué tal si todo el mundo comienza a decirle al pastor o cualquier otra iglesia donde nuestros hermanos en el mundo se reúnen, a los líderes, a los pastores, le comienzan a decir, no, búscate otro, no, mira, no es el pastor quien te está llamando, es Dios quien te está llamando.
Dios te está llamando hoy, porque quiere que tú le sirvas. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Santo es el Señor. Mira, los indios, ya no sé si lo puedo decir bien, los cherokees, ¿lo dije bien? Sí. Yo no sé hablar inglés y el español se me está olvidando. Los indios cherokees tenían una tradición. Los hijos siempre querían imitar a sus padres, que eran guerreros. Y los nombres que le daban a los hijos eran unos nombres un poco cómicos, pero eran nombres con los cuales ellos querían que ellos fueran identificados su vida entera y se proyectaran y tuvieran una visión y llegaran hasta ese lugar. A un niño le podían decir, no sé, garras de tigre, no sé, o oso que no tiene miedo, o algo así. Buscaban nombres de guerreros, nombres valientes. Y los niños podían portar ese nombre y llevarlo, pero iba a llegar cierta edad donde ellos tenían que probar si realmente pasaban de niño a hombre. Y la prueba era que ellos tenían que irse con su padre. El padre tenía que llevárselo al bosque. Y en el bosque tenía que ponerlo amarrado, sus manos amarradas aquí atrás, las manos amarradas atrás, los ojos vendados, sentarlo en un tronco y dejarlo toda la noche hasta que amaneciera el siguiente día y le dieran los primeros rayos de sol en el rostro. Esa era la prueba de la hombría. Un bosque lleno de fieras, un bosque lleno de enemigos, de gentes contrarias. Pero esa era la prueba. Y ahí ponían al niño amarrado, o al jovencito amarrado, con los ojos vendados. Si relampagueaba, si llovía, si caían rayos y centellas, tenía que estar allí. No se podía mover, no podía llorar, tenía que quedarse para probar que ya no era niño, que era hombre. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. Y así hicieron con los niños. Y uno de ellos se pudo percatar de algo un día. Cuando estuvo en esa prueba y aguantó y soportó todo ese abandono, todo ese sufrimiento, todo eso de sentirse solo. Y cuando los rayos del sol dieron en su rostro y pudo quitar su venda, ¿cuál fue su sorpresa? Que su padre estaba al frente de él porque lo estaba protegiendo. Gloria a Dios. Llevaban al niño medio engañado, amarrado y con los ojos vendados y le decían, te vas a quedar solo, pero el padre nunca los abandonaba.